Por fin llegó el día en que pude escapar de la visión constante de tu cara. Esos aprovechados que no hacían más que consumir sin contribuir tenían que irse. Deberían estar agradecidos por la caridad que habían recibido todo este tiempo. Entendido, declaré. No volveré. Gracias por todo hasta ahora. Rápidamente recogí mis cosas y me despedí del lugar que había llamado hogar de mis suegros durante muchos años. Cuando me marché, mi suegra mostraba una expresión de satisfacción por mi partida. Sin embargo, solo yo albergaba cierta verdad conmovedora. Me llamo Raquel. Tengo 32 años y trabajo a distancia desde casa. Casada con Manuel desde hace 2 años, nuestra felicidad conyugal dio un vuelco al 4.º año, cuando el hasta entonces robusto padre de Manuel cayó enfermo, lo que hizo necesaria nuestra presencia en la residencia. Al principio me resistía a la idea de vivir con mis suegros, pero acepté porque Manuel era su única fuente de apoyo familiar. A pesar de que me planteé dejar mi trabajo para cuidar de él, mi empresa me permitió seguir trabajando a distancia, teniendo en cuenta mi rendimiento anterior. Las complicaciones con mis suegros comenzaron de inmediato, familiarizándome con la conocida dinámica de suegra y nuera. Raquel, date prisa y ocúpate de la cocina y la limpieza. ¿Hasta cuándo vas a hacer el vago eludiendo tus obligaciones domésticas?, regañó mi suegra. Ahora mismo estoy trabajando. ¿De qué estás hablando? Siempre estoy haciendo clic en el ordenador, repliqué. La verdad era que, entre las tareas domésticas y el cuidado de mi suegro enfermo, utilizaba mis habilidades para recuperar mi salario anterior a la crisis. Después de unos 3 meses de intenso esfuerzo, cuando mis ingresos igualaron el máximo anterior, sentí verdadera alegría. Sin embargo, la razón de mi incesante dedicación residía en la realidad financiera. Los ingresos de Manuel por sí solos no podían mantenernos. A pesar de mis esperanzas de que la vida finalmente se aliviaría, la lucha continuaba. Me planteé ahorrar algo, pero inexplicablemente las circunstancias eran cada vez más difíciles. Tenía la sensación de que los fondos de mi cartera disminuían constantemente. Intrigada por la situación, analicé nuestros gastos y descubrí que Manuel había estado derrochando a manos llenas. Además, mi suegra mostraba inclinación por los hábitos extravagantes. Manuel, siempre dispuesto a complacer a los demás, extendía su generosidad más allá de las comidas de trabajo, utilizando nuestras tarjetas de crédito para divertidas fiestas de copas. Mi suegra, que compaginaba numerosas aficiones con los amigos, pagaba generosamente las clases y las reuniones sociales. A pesar de su despilfarro, la carga de las tareas domésticas y el cuidado de mi suegro enfermo recaían exclusivamente sobre mí. Con mis ingresos cubría todos los gastos, por lo que la posibilidad de ahorrar parecía un sueño lejano. Preocupada por nuestra situación económica, me acerqué a Manuel y a mi suegra. Manuel, madre, parece que hemos estado gastando en exceso. Si seguimos así, agotaremos nuestras finanzas. ¿Podríais pensar en reducir vuestros gastos?, les imploré. En respuesta, Manuel y mi suegra desestimaron duramente mis preocupaciones. No quiero parecer tacaño delante de mis colegas y subordinados, ¿no lo entiendes?, argumenta Manuel. No pensarán que eres tacaño solo porque no les pagues siempre, razoné. Mantener buenas relaciones con tus compañeros de trabajo es importante, pero ¿y las salidas a los bares de chicas? Eso no tiene nada que ver con el trabajo, señalé. Solo quieres divertirte, ¿no? ¿Qué tal si llegas a casa borracho y empiezas a hablar de ello aunque nadie te pregunte? ¿Eso solo significa que te lo pasas mejor allí que pasando tiempo conmigo? Expresé mi frustración. Mi suegra se puso del lado de Manuel, riéndose de mis preocupaciones. Me alegro de que mamá lo entienda, y tiene razón, afirmó Manuel. Mientras tanto, mi suegra justificaba sus gastos diciendo: si no fuera a mis clases, me quedaría encerrada en casa. Voy a clases con mis amigos para disfrutar del tiempo limitado. Me encontré lidiando con las duras palabras que resonaban en mis oídos, tachándome de nuera terrible. Sus juicios se centraban en el hecho de que me dedicaba a las tareas domésticas sin tener ingresos, lo que, a sus ojos, me convertía en una persona sin derecho a quejarme. La idea de ser menospreciada por un ama de casa me dejaba perpleja. La verdad es que trabajaba con diligencia, aportando unos ingresos estables al hogar al tiempo que me ocupaba de las tareas domésticas y cuidaba de mi suegro. Su escepticismo y su tono despectivo, afirmando que trabajar desde casa no podía aportar gran cosa,
eran descorazonadores. Además, mi suegra le había contado a Manuel una historia distorsionada, dando a entender que ella era la única que se ocupaba de mi suegro y que yo era un ama de casa ociosa. La injusticia de su percepción me dejó sin palabras. A pesar de los innumerables momentos en los que me planteé abandonar aquel entorno tan difícil, el ancla que me sujetaba era mi profunda preocupación por mi suegro. Desde los primeros días de mi matrimonio, siempre me ha tratado con amabilidad. En marcado contraste con Manuel y mi suegra, sus expresiones de gratitud, reconociéndome como una nuera maravillosa, resonaban en mi corazón. Cada vez que necesitaba cuidados, me pedía disculpas por la carga y me agradecía mis esfuerzos. En esos momentos encontraba consuelo y sentido a cuidar de él. No podía imaginarme dejarlo a merced de los caprichos de Manuel y de mi suegra. Mi suegro, al parecer, había sido muy consciente de la dinámica de la familia, reconociendo mi contribución al mantenimiento de la estabilidad financiera de nuestro hogar. Sus palabras de agradecimiento, reconociendo la importancia de mis esfuerzos, se convirtieron en una fuente de fortaleza. La ansiedad por el destino de este hogar sin mi presencia se vio eclipsada por la mayor preocupación por mi querido suegro. Así, tomé la decisión de ocuparme personalmente de él hasta su fallecimiento un año después. La sombría ocasión de su funeral se convirtió en un campo de batalla emocional para mí. A pesar de mi sincero dolor, mis lágrimas fueron recibidas con desaprobación. ¿Por qué lloras tanto, Raquel? Tu suegro ha fallecido. ¿No es natural un duelo así?, me preguntaron. Pero mi respuesta pareció provocar la irritación de mi suegra. Me acusó de hacerlo parecer como si nunca se hubiera ocupado de él. La verdad, sin embargo, era muy distinta. Mi suegra apenas había participado en el cuidado de mi suegro. Su preocupación por sus aficiones y sus frecuentes salidas me dejaban a mí como principal cuidadora. A pesar de mis esfuerzos, se presentaba a sí misma como la suegra oprimida y lastimera ante los de fuera, y a mí como la nuera cruel. A los ojos de los familiares, parecía que yo estaba siendo demasiado dura con mi suegra. Incluso en medio del duelo, me vi criticada por quienes entendían poco de la dinámica. Frustrada, opté por distanciarme de los familiares. Sin embargo, este movimiento no pasó desapercibido para Manuel, que se acercó a mí con quejas. «Has avergonzado a mamá delante de todos», me acusó. «Eso no tiene ningún sentido. Solo lloraba por la muerte de mi suegro. A pesar de eso, tu madre me dijo que era extraño que llorara. Nunca dije que no se hubiera ocupado de papá en absoluto. Solo hablé del duelo por la pérdida de mi suegro, al que siempre había cuidado». Me defendí. En la escalada de la discusión, Manuel me acusó de insultar a su madre y sugirió que, si tanto me molestaba, debería haber cuidado yo misma de su padre. El enfrentamiento se intensificó, lo que provocó la intervención de los familiares, que finalmente pusieron fin a nuestra disputa. Tras aquel incidente, mantuve un silencio absoluto con mi marido una vez concluidos los trámites del funeral. Llegó un abogado para hablar de la herencia. El abogado empezó diciendo: «Me gustaría discutir el contenido del testamento relativo a la herencia de tu difunto padre. En primer lugar, a la esposa y a la nuera Raquel, les ha dejado la mitad de su dinero en efectivo a cada una. A su hijo, Manuel, le ha dejado la propiedad de las tierras y la casa de la familia». Mi suegra preguntó: «¿Y si Manuel se queda con el terreno y la casa? ¿No significa eso que todos los demás bienes van a la esposa? ¿Por qué recibe Raquel una herencia? Ella no es pariente consanguínea». El abogado respondió: «Su marido estaba profundamente agradecido a Raquel por los dedicados cuidados que le prestó. Quería expresar su gratitud dándole parte de la herencia. Esta decisión no puede cambiarse». Incapaz de aceptarlo, mi suegra acusó: «No me lo puedo creer. Te preocupabas por él solo para conseguir la herencia, ¿verdad?». Me defendí explicando: «Tenía una buena relación con mi suegro desde que me casé. Cuidaba de él para expresarle mi gratitud». Mi suegra continuó con sus acusaciones, sugiriendo que se trataba de maltrato psicológico. Frustrada, acabó desistiendo, y el abogado continuó: «Así que esa fue la decisión de papá. Es gratitud por los cuidados de Raquel, ¿no? Si es así, no tenemos más remedio que acatarla. ¿Puedo continuar?». A medida que el abogado proseguía,
La expresión de descontento de mi suegra se transformó en una sonrisa y exclamó: «Sí, estupendo, lo entiendo». Confundido, mi marido la interrogó: «¿Qué quieres decir?». Pero mi suegra pareció complacida y explicó: «Ahora que papá ya no vive, ya no es necesario contar con Raquel. Su herencia no es más que una indemnización. Ya no la necesitamos en esta casa». Mi suegra había malinterpretado el testamento de mi suegro, tal y como él había pretendido. En realidad, había hablado de este plan conmigo antes de su fallecimiento. Quería liberarme de las ataduras de esta casa después de su muerte. Utilizando su testamento, engañó hábilmente a mi marido y a mi suegra, haciendo que pareciera natural que me marchara, tal como él había planeado. Mi suegra, malinterpretando las intenciones de mi suegro, vio en el testamento una oportunidad para echarme de la familia, ocultando mi deseo real de marcharme. Respondí a su conmoción diciendo: «Suegro, ¿por qué me tratas así? Incluso para papá, yo solo era alguien que cuidaba de él. Manuel, ya no puedes entender a Raquel, ¿verdad? ¿Por qué no te divorcias de ella?». Mirando a Manuel con ojos llorosos, le supliqué. Y tras contemplarlo un momento, aceptó. «¿Sabes qué? Divorciémonos. He heredado la casa y las tierras de la familia, y mamá también tiene algo de dinero. Ya no hay que preocuparse por vivir. Entonces, no hay problema si Raquel se va». «¿Qué quieres decir con eso?», pregunté. «Solo lo que he dicho. Me siento obligado a pedírtelo, pero podrías irte de nuestra casa y aceptar el divorcio». Comprendiendo que ya no había lugar para mí allí, acepté. «Entendido. Supongo que aquí ya no hay sitio para mí». Con una pizca de contención, saqué el documento del cajón y se lo entregué a mi marido. Era una notificación de solicitud de divorcio preparada tras nuestra anterior discusión. Mi marido no tardó en firmarlo, expresando: «Por fin, ya no tengo que tratar contigo. Un aprovechado que no trabaja debería largarse. Deberías estar agradecida por habernos aguantado, una gorrona total. ¿Es así?». «Vale, lo entiendo. Me marcho. Gracias por todo hasta ahora», respondí. Mientras me marchaba, mi suegra parecía eufórica, ignorante de lo que iba a ocurrir en el futuro de su casa. Una vez fuera de su casa, no perdí tiempo y presenté inmediatamente la notificación de divorcio en el ayuntamiento. Al llegar al apartamento que había alquilado con antelación, la espaciosa habitación resonó con mi alegría mientras exclamaba: «Por fin, puedo estar sola, esto es genial». Me sentí desbordada de alegría por haberme liberado de un matrimonio difícil. Mi más sincero agradecimiento a mi suegro por idear el plan que permitió mi huida de casa de mis suegros. A partir de entonces, empecé a vivir cómodamente por mi cuenta, apreciando la nueva libertad y la posibilidad de seguir trabajando a distancia, una habilidad que había cultivado durante mi estancia en casa de mis suegros. Al haber perfeccionado mis habilidades de gestión del tiempo, el trabajo fluía sin problemas y mis ingresos aumentaban, lo que me permitía llevar una vida cómoda y libre de interferencias. Sin embargo, mi apacible existencia dio un giro inesperado cuando mi ex marido, Manuel, me llamó de improviso. Perpleja, le pregunté: «Ha pasado tiempo. ¿Por qué me llamas? ¿No eras tú quien me decía que desapareciera?». «Raquel, por favor, ayúdanos. Estamos en un apuro», suplicó Manuel. Me reí entre dientes, encontrando irónica la situación. ¿Qué clase de broma es esta? Mi sueldo no ha cambiado, pero por alguna razón, os estáis quedando sin dinero. «No podemos vivir así», expresó Manuel con desesperación. Con una carcajada, decidí asestar el golpe final. «Eso es porque ya no tienes mis ingresos para mantenerte. Despilfarraste todo tu sueldo en ti mismo. Quizá va siendo hora de que tú y tu madre aprendáis algo de responsabilidad financiera como adultos». Confundido, Manuel preguntó: «¿Qué quieres decir?». «¿Todavía no lo entiendes?», aclaré. «Mientras tú vivías a todo lujo, mi sueldo era el que pagaba nuestros gastos de manutención. Entonces ganaba unos $4,800 al mes. Ahora gano incluso más que eso, sin nadie que se interponga en mi camino». Expresando su frustración, Manuel suplicó: «Raquel, no podemos empezar de nuevo. Fue un error dejarte marchar. Quiero volver a hacer las cosas bien». Me burlé. «Es obvio que vas detrás de mis ingresos. No seas ridícula. No quiero volver a verte la cara».
¿Qué pasó con la herencia que recibió tu madre? Con esa cantidad, debería vivir cómodamente. Manuel confesó. Está a punto de acabarse. Nos la gastamos en compras y viajes al extranjero, y la mitad desapareció en el casino. Sin inmutarme, repliqué. Una madre tonta cría un hijo tonto. No tengo nada más que decirte. Ahora soy un extraño y no puedo hacer nada por ti, ni quiero. Desesperado, Manuel imploró. No seas tan desalmado. Ayúdame. Esto no tiene nada que ver conmigo. No hay nada más que hablar. Voy a colgar. No vuelvas a llamarme, declaré antes de terminar la llamada y cancelar de inmediato el contrato del teléfono móvil que estaba utilizando. Un año después, al pasar por delante de la casa de mi suegra, descubrí que se había convertido en un solar vacío, probablemente vendido por problemas económicos. Sin inmutarme, seguí con mi nuevo tiempo libre, asistiendo a una clase de vino que me interesaba desde hacía tiempo. Allí conocí a un hombre 2 años mayor que yo que me tomó en serio. Tras año y medio de noviazgo, nos casamos. Es el as de una conocida empresa, humilde a pesar de su elevado sueldo, con un carácter cálido y maravilloso. Nos respetamos mutuamente en nuestras carreras, lo que nos ha llevado a una vida matrimonial satisfactoria. Reflexionando sobre estos cambios, no puedo evitar sentir que esta retribución fue, en cierto modo, un regalo de mi suegro.